Hola, bienvenidos, bienvenidas a la sección de entrevistas de Vivir sin migraña. Por si acabas de aterrizar aquí y no me conoces, me presento, yo me llamo Séfora Bermúdez y soy la creadora de Vivir sin migraña. ¿Y por qué hago esta serie de entrevistas? Porque además de ser bióloga, soy exmigrañosa. Sí, sí, esta palabra existe. Llevo más de 15 años sin crisis de migraña y desde 2017 acompaño a otras personas dotándoles de herramientas para tranquilizar su sistema nervioso y que el cerebro no encienda estos horribles síntomas. Y hoy tengo la invitada de las invitadas. Bienvenida, Susana. Hola, Séfora, qué ilusión que me hace estar aquí. Bueno, qué bien lo haces. Déjame que me presente. La presento yo, déjame que haga los honores. Parece raro que me llame Séfora, porque esta es una de las pocas personas del mundo que me puede llamar Sef. Y os preguntaréis, uy, ¿qué confianzas son estas de la Susana y la Séfora? Pues bien, esta señorita de aquí fue mi primera amiguita del mundo mundial. Hemos sido compañeras de colegio, de instituto, creo que también en la primaria, en parvulitos, en todo. De hecho, si encuentro fotos, las iré poniendo por algún lugar, porque Susana fue una... ¿No? Porque Susana fue mi mejor amiga, entre otras, del colegio, y nos fuimos perdiendo la pista. Bueno, ahora os contamos la historia. Susana, bienvenida y gracias por estar aquí compartiendo tu experiencia de exmigrañosa. Muchísimas gracias, Séfora. Es un honor para mí poder estar hoy aquí explicando mi experiencia y un ratito contigo. Genial, bueno, pues como decía Susana y yo empezamos en el cole juntitas. La verdad es que yo me acuerdo de ir contigo, de las tardes de comer pipas en el parque, ¿no? Aunque yo me solía encontrar siempre mal. ¿Tú te acuerdas que yo estaba siempre como malita, con dolor de cabeza, con angustia? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo perfectamente. Nosotras hemos sido amigas durante muchísimos años, toda la infancia y toda la juventud. Yo me fui fuera cuando tenía 24 y a raíz de ahí nos perdimos un poco más la pista. Pero hasta entonces hemos sido amigas y en un montón de espacios y me acuerdo perfectamente y me acuerdo perfectamente de la incomprensión con la que el resto veíamos eso. Porque, porque claro, yo me acuerdo que tú ibas al médico y que te decían, no, es que no tengo nada, es que no aparece nada, es que no hay nada. Y desde fuera muchas veces parecían excusas, Es ¿no? verdad. O sea, como, bueno, pues si no tiene nada, o sea, ¿por qué no viene? ¿Sabes? ¿Por qué no quiere salir? ¿Por qué no quiere estar? ¿Por qué no quiere ir a un concierto? ¿Por qué no quiere venir de vacaciones? ¿Por qué no? Y es para los de fuera, o sea, yo creo que también de alguna forma necesitaríamos algún tipo de ayuda para poder entenderlo, porque es muy difícil entenderlo, ¿sabes? O sea, ¿será que no quiere que...? Porque yo me acuerdo perfectamente que a veces estábamos en el parque y de repente, no, no, es que me voy, pero ¿cómo que te vas? No, no, es que me encuentro fatal, estoy empezando, me tengo que ir a taparme, a guardarme y es durante muchos años, ¿no? Entonces, es bien complicado. Para los que estamos fuera es muy complicado de gestionar, lo cual me imagino, bueno, o sea, todavía impacta más negativamente en las personas que lo están sufriendo, ¿no? Pues gracias, gracias por hacer este aporte, porque claro, nunca traigo a nadie del otro lado. Pues a mí me gustaría compartir dos recordatorios, anécdotas. Una de ellas nunca la he compartido públicamente, pero tú has sido protagonista y has estado allí conmigo, ¿no? Una de ellas, que me ha recordado mi hijo esta semana, que ha empezado con ello, eran los exámenes de la flauta. Ay, Susana, qué Ay, infierno era. Dios. A mí me ponía histérica. Los exámenes de la flauta eran delante de toda la clase. Cuando te ponías nervioso, aquella sonaba horrible. Además, ahora, cuando nosotros éramos pequeñas, no había internet, no había Zoom, no había videollamadas. Y yo me acuerdo de llamarte y a través del teléfono ensayábamos juntas la canción. Y a mí eso, ahí ensayando las canciones, y a mí eso me generaba unos dolores de cabeza, una ansiedad y una angustia desmesurada, que yo recuerdo que mi madre iba a hablar con la profesora. ¿Tú cómo gestionabas eso? ¿Tú te acuerdas de ver de las dos ahí ensayando tocar las canciones de la flauta? ¿Con cuántos años? ¿Con 9 años? O sea, yo me acuerdo de realmente
todos esos procesos por los que vivíamos y para los cuales nadie nos entrenaba emocionalmente, ¿no? Y cómo cuando no eran tuyos, nos enseñaron de alguna forma o aprendíamos a rechazarlos. ¿Sabes? Ya, pero ¿por qué te pones tan nerviosa? Pero si es una tontería, pero si es un examen de flauta, si al final música, la nota de música no importa. Si al final, ¿no? Y yo creo que como que esa falta de respeto sin querer, ¿no? Un poco a la realidad del otro, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me inquietaba muchísimo que hubiera algún deber, alguna tarea y que yo no lo hubiera apuntado, ¿no? Ujú. Y me generaba muchísima angustia. Yo me acuerdo que siempre nos llamábamos un poco, pero yo era un poco la que lideraba un poco esa inquietud, ¿no? Yo, o sea, creo que un poco un poco con trabajos como el tuyo, estamos yo creo que ayudándonos un poco entre todos a empezar a respetar. No sé si a entender, pero al menos empezar a respetar las necesidades de los otros, ¿sabes? Y las inquietudes de los otros y los tiempos de los otros, A no ¿no? invalidar las emociones de los demás. Tú bien sabías que yo siempre, y tú también, éramos personas muy sensitivas, personas de alta sensibilidad. Yo siempre estaba como defendiendo a algunas compañeras que eran especialmente vulnerables, ¿no? Y yo siempre me veía ahí como la banderada de la defensa. Yo sufría por esas compañeras y lo pasaba realmente mal, ¿no? Y es uno de los factores. Y he dicho que el primer evento que recordaba de la infancia contigo, que yo lo pasaba, pero realmente mal, y que nadie nos acompañó ni nos ayudó a lidiar con eso. Y era pues la claustrofobia, la angustia, el no poder salir, los dolores. Y algo que no he comentado mucho públicamente, pero que quiero hacerlo porque muchos de nuestros seguidores tienen niños pequeños que comienzan con síntomas, eran los desmayos. Yo no sé si tú te acuerdas que yo me desmayaba en clase. Sí, sí me acuerdo y de nuevo, fíjate, me acuerdo perfectamente y además me acuerdo de la sensación del resto de, bueno, pero es que si no tiene, como negando un poco qué hubiera pasado, ¿sabes? Bueno, es que si no hay ninguna causa física, es que si no hay nada, es que si no hay tal, bueno, pues como que ignorando un poco qué pasara, ¿no? O sea, no era un tema como la epilepsia o como algún tipo de Veíamos a diagnóstico alguna que... compañera con epilepsia en clase y lo entendíamos. Exacto, pero esto era como que un poco en la línea de las migrañas, ¿no? Un poco en la línea así como de a veces los miedos o que teníamos de pequeño. Bueno, si no tiene ninguna causa física, ¿no? Pues como que lo invalida. Yo creo que quizás teníamos, yo siento, ¿no? Quizás como mucha soberbia, ¿no? Quizás yo creo que habíamos descubierto muchas cosas desde la medicina y a veces creo como que eso nos hacía pensar que ya lo sabíamos todo, cuando en realidad creo que todavía no sabemos nada, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar de hablar de mí. Ya veis esta fotografía. La Séfora era un poco la rara, la empollona, la que se iba desmayando, la que le pasaban cosas. Gracias, Susana, por acompañarme en este camino y por hacerme reír, porque yo con Susana recuerdo las tardes de casi hacerme pipí de la risa por tonterías, por cosas de niños, que eso era lo importante, ¿no? Y aún me hace reír. Entonces, en tu caso, Susana, ¿a ti cuándo te empezaron las migrañas? Vamos a compartir esta historia tan bonita de su curación. Pues fíjate que a mí me empezaron las migrañas, yo creo que un año, 2 años antes de encontrarte. Ujú. Em, yo tenía alguna día, un momento, un dolor puntual de cabeza, una aspirina, paracetamol fuera, lo que a todos nos puede pasar, pero de repente empecé que cada día a las 7 de la tarde me dolía la cabeza. Además era un dolor que me inhabilitaba, que me mandaba a la cama, que justo había estado, llevaba 2 años, bueno, mi madre murió de un cáncer larguísimo, yo vivo fuera, entonces fue un proceso súper complicado, súper complejo, que sacó un montón de cosas, que sigue sacando un montón de cosas. em, y tengo un trabajo al que le dedico mucho tiempo, tengo una familia, entonces como que yo me sentía un poco como una olla a presión, ¿no? Con muchas cosas encima. Y, y cada día a las 7 tenía este tema, cada día, cada día, cada día. Y, y era como una cosa más, ¿sabes? De todas las cosas, además, eso. Y ya lo vivía como ciertamente resignada, ya como bueno, pues mira, pues me está tocando esto, o sea, no me hice pruebas, no tenía nada, estaba todo bien, entonces bueno, era algo como que con lo que me tocaba vivir, pero era
más me indignaba, ¿sabes? Me daba rabia tenerlo porque era no, o sea, estaba como muy lejos de encontrar la solución, ¿no? Y entonces te encuentro por redes, por Instagram, entonces te empiezo a seguir tal, y lo que empezaba y lo que proponías me daba todo el sentido, ¿no? O sea, empecé como que a seguirte y además estaba súper pendiente cada día de lo que posteabas, porque lo que proponías o sea, me hizo match, ¿sabes? De repente con cómo yo me sentía, ¿no? Y de repente me di cuenta de que efectivamente, de alguna forma, estaba despertando mi cerebro esa señal de alarma hacia todavía no sé el qué. em, y que pasaba cada día a la misma hora y que me alertaba sobre algún peligro que todavía no sé cuál será. Bueno, el descansar. Muchas veces la ganancia de algunas migrañas es el descanso, ¿no? Después de toda tu jornada tú solo necesitabas espacio para ti y es cuando empezaba la vida en familia, ¿no? Susana hace alusión muchas veces a no hay nada físico. Os recuerdo que la migraña es una cefalea primaria. Hay dolor, pero no hay daño, no hay lesión. ¿Qué clase de virus, músculo, flujo sanguíneo? Sabe que son las 7 de la tarde. Eso demuestra que no es una alteración física, sino que es el cerebro asustado, alarmado, que está encendiendo estos síntomas de protección. Yo he trabajado con personas que solo tienen migraña los domingos. Eso construye y valida aún más todo este enfoque. Y claro, tú un día buscándome, porque yo no tenía redes sociales hasta que construí Vivir sin Migraña, me encontraste y además me dedicaba a la migraña, ¿no? Y tú ibas leyendo y te iba encajando. ¿Y qué empezaste a hacer, Susana, en este proceso? Pues empecé a hacer lo que tú proponías. Realmente, bueno, para mí realmente darme cuenta de que quizás mi cerebro, yo siempre soy una persona muy intuitiva y me he fiado mucho de mis intuiciones. Y empecé no a cuestionar mis intuiciones, pero sí empecé a cuestionar muchas veces cómo mi cerebro me decía las cosas, o cómo me avisaba, o cómo quería alarmarme, ¿no? Respecto a según qué cosas. Eso me hizo clic enseguida porque además primero que me quitó cierta responsabilidad. Ya de repente ya no era tan lista, ni sabía tantas cosas, ni era tan intuitiva. Entonces eso también es maravilloso porque de alguna forma como que te quita un poco de responsabilidad sobre ti misma, ¿no? Y segundo, otra de las cosas que me encantó fue el poder hablarme a mí misma de la racionalidad, ¿sabes? Y el decir, bueno, em, eh, esto no es real, ¿ya? Este dolor no existe. O sea, no es que no exista, existe. El dolor A mí me existe, duele, el el dolor peligro. existe. Exacto. Pero lo que está haciendo este dolor es alarmarte desde tu subconsciente ante un peligro que tu cerebro ha creado, pero que no es real. ¿Sabes? O sea, no es malo que llegue el momento de descansar, o sea, ahora que ya se acabó la jornada laboral, ya los niños estamos colocados, ya no sé qué, no es malo descansar, ¿sabes? No es malo sentarte un rato a ver la tele, ¿sabes? No estás perdiendo el tiempo, ¿sabes? No es un peligro hacia tu futuro el que en este momento pares, ¿no? Y de repente fue una cosa muy curiosa porque empezó a producirse la migraña en otros espacios. ¿Sabes? De repente se me empezó a producir, por ejemplo, el fin de semana, ¿sabes? O se me empezó a producir al mediodía, ¿no? Y me tocó volver otra vez a hacer ese ejercicio, ¿sabes? Otra vez te está pasando lo mismo, ¿sabes? Tu cerebro está tratando de alertarte, ¿sabes? Desde tu subconsciente con un conocimiento que él ha creado sobre un peligro que es un peligro imaginario. ¿Sabes? Que coincide con que quizás te tomaste una cerveza en un momento en el que viviste, yo vivo en una zona de sismos, en el que justo hubo un terremoto, un temblor, y tú estás relacionando el estar en una cervecería con que esté pasando esto y te está generando esta migraña, ¿no? Pero hay que parar esto, ¿no? Entonces, eso es como importante porque también, o sea, a mí esta experiencia contigo me ha gustado muchísimo, no solo por el tema de la migraña, me pareció vital, sino por empezar a cuestionar un poco, ay, perdón, los patrones que de alguna forma uno tiene en su cerebro, ¿no? Entonces yo me empecé a dar cuenta de que muchas de mis creencias, muchos de los patrones que tenía, patrones y creencias que, por ejemplo, definían mi voto, ¿no? O que definían mi actitud respecto a un montón de cosas, están construidas, ¿sabes? No son genuinas, no son reales, ¿no? Entonces, esa
ese cuestionamiento de realmente lo que pienso, por qué lo pienso y cómo lo pienso y por qué lo pienso, ¿sabes? Me empezó a invitar a definir yo las creencias sobre muchas cosas de mi vida, Bueno, ¿no? maravilloso, Susana. Hay que dejar claro que Susana y yo nunca hemos trabajado juntas. A estas conclusiones ha llegado ella muy solita e inteligentemente. Y me he apuntado aquí 3 cosas para comentarlas. La primera es hablado del autodiálogo. Es clave cambiar el diálogo interno que tenemos de un diálogo preocupado, alarmista, lleno de desencadenantes y de miedos, a un diálogo más tranquilizador y realista, centrado en las soluciones, porque si no estamos retroalimentando un poco a todo el proceso. La migraña se parece más a una conducta fóbica que a una enfermedad. Entonces, si tú tienes miedo a los perros y estás 24 horas al día diciendo no soporto a los perros, si veo un perro me desmayo, ay, qué miedo a un perro, pues ¿cómo va a reaccionar tu cerebro cuando veas un perro? Pues le va a dar el chispazo. Lo mismo con la migraña, si constantemente piensas mañana me va a doler y esto no lo puedo comer y esto no lo puedo hacer, a veces también afianzado por el personal sanitario, esto que estás tú comentando de las creencias son trozos de información que uno acepta como válidos, pero que pueden no serlo, son interpretaciones de la realidad, pues todo esto va construyendo una serie de patrones, de hábitos, de evitación que son peligrosas porque se cronifica el tema del dolor. Y luego has hablado del cambio, ¿no? De empezar a hacer las cosas diferentes y cómo tu migraña empezó a cambiar. Eso es maravilloso. Muchas personas se asustan porque me dicen, es que siempre me dolía el mismo lado y ahora me duele el otro. O antes me dolía por las noches y ahora me duele por las mañanas. Eso es maravilloso. Significa que lo estás haciendo bien, está habiendo modificaciones en las conexiones neuronales. Porque hasta que me conociste tu migraña era exactamente igual siempre. Y algo empezó a cambiar. Si ya no te podía pillar por las tardes, pues te pillaba por el fin de semana. Y si no, tras llorar, ¿no? Y también hacerte notar, por si te sirve en otra ocasión, que cuando los dolores de cabeza aparecen el fin de semana, los domingos, al final del día, suele venir asociada a una personalidad muy exigente en entornos laborales, ¿no? Ya sabes que perfeccionismo, exigencia, tengo que trabajar más, tengo que hacer más y no nos podemos permitir el descanso. Y cuando descansamos, como que el cerebro intenta evitar ese descanso, evita las siestas. Hay muchas personas con las que trabajo, ahora estoy trabajando con una, que no puede sentarse en el sofá. Si se sienta en el sofá le da migraña, porque el cerebro ha asociado peligro con el dejarse llevar un poquito, ¿no? ¿Qué te parece esto, Susana? Pues me parece una maravilla. Y además, ¿sabes qué me pasa? Yo me imagino que la gente con las que has trabajado, exmigrañosos y exmigrañosas, les debe pasar un poco como a mí, pero yo me siento un poco como proclamando a veces el discurso, ¿sabes? O sea, como llevando un mensaje y cada vez que alguien me cuenta, fíjate que me pasó con mi hijo también. De repente mi hijo me decía, es que cada vez que voy a nadar, me duele la cabeza, tengo migraña, tal. O cuando tenía exámenes, ¿no? Es que estoy en época de exámenes, tengo migraña. Y realmente enseñarle esto, o sea, educarle en este sentido, le ha cambiado la vida. Y él también es un difusor del mensaje. Qué bien, qué Y cada alegría, qué alegría. no, sí, porque además cada vez que alguien me cuenta, porque, oye, ve, hay verdaderos dramas, o sea, realmente hay historias, o sea, que a mí la gente sufre muchísimo y además lo más fuerte es cuando les cuentas un poco, la gente no se lo cree que sea tan fácil, o sea, porque en realidad a ver, es un proceso, ¿no? O sea, necesitas tiempo, yo siento, ¿no? O sea, al menos me pasó a mí como para reeducar, como para trabajarlo. Pero en realidad es muy sencillo, ¿sabes? O sea, no tienes medicación, no tienes que pincharte, no tienes que, ¿sabes? Es un trabajo personal interior. Y cuando lo cuento, yo creo que lo más difícil es que la gente crea que es verdad, ¿sabes? No sé, creen que como somos amigas, además, claro, empiezo, sí, es una de mis mejores amigas, tal. La gente piensa, no, debe tener algún tipo de interés. Desde aquí digo que no tengo ningún tipo de interés personal. No, Susana no es mi socia, pero claro, es que es un poco triste porque el dolor del miembro fantasma, el dolor de un pie a alguien que lamentablemente se lo han tenido que cortar, no se pone en duda,
¿Por qué se pone en duda un dolor de migraña y que se pueda eliminar haciendo el mismo proceso? Una de las técnicas para eliminar el dolor del miembro fantasma es poner un espejo, de manera que tu cerebro ve que tienes dos pies, porque es el pie que tienes y el que está reflejado, el pie inexistente está al otro lado del espejo. Y tu cerebro tan solo, entre otros procesos, viendo una falsa fotografía tuya, dice, ah, vale, que no hemos perdido un pie, engañando al cerebro. Es decir, el dolor tiene muchos matices y no siempre va ligado a una lesión. Y fíjate como lo que has dicho tú con tu hijo, que el dolor se aprende, el umbral, hay un aprendizaje muy importante con el dolor. Esta semana hablaba con una seguidora que tenía migraña y su hija también, y le decía yo, no le enseñes a tener dolor. Con toda la buena intención del mundo, muchas madres y padres le dicen a sus hijos, no comas chocolate que te va a doler la cabeza, acuéstate pronto que te va a doler la cabeza. Y esta seguidora me decía, hace una hora le he dicho a mi hija, no cargues tanto la mochila que te va a dar una migraña. Eso es un condicionamiento, es un aprendizaje. Digo, le tienes que decir todo lo contrario. Hija mía, eres tan fuerte que puedes llevar dos mochilas como esta. Hombre, a lo mejor comprarle una mochila de ruedas para que no se haga daño en la espalda está bien, pero a veces nos hacemos débiles. Somos una sociedad que no somos conscientes de la fortaleza de nuestro organismo. Hemos visto un montón de casos de personas que han hecho cosas increíbles, han sacado fuerzas sobrehumanas para salvar a un niño, levantar coches. Y aquí todo el rato es un cortecito, ponte una tirita, ay, cuidado que duele, un collarín. A veces es necesario, pero tenemos que fortalecer nuestra mente, que es la que arrastra al cuerpo, porque podemos no dormir, no comer y no nos tiene por qué doler nada. Porque tú ahora, Susana, hay un terremoto y no tienes migraña, ¿no? Entonces, Ahora hay un terremoto y ya no tengo migraña. Y además, si me empieza a doler de la cabeza, tengo épocas así de mucha tensión de algunos envíos o de papers o que estoy acumulada y empiezo de repente a, o sea, ya nunca me escondo, ya nunca me aparto, al revés, o sea, me expongo, ¿sabes? O sea, me prefiero irme a una terraza a tomar un café y si tengo que ser, sigo trabajando, sigo quedando con mis amigos, estoy con mi familia, ya nunca me escondo, ¿sabes? O sea, y hablo conmigo misma, hablo con mi cerebro y, y recuerdo siempre la necesidad de perder un poco de la soberbia que yo siento que nos invita a parapetarnos detrás de este dolor, ¿no? Y a parapetarnos detrás de la idea de que con el trabajo que haces tú es imposible el cambio, ¿sabes? Porque estamos como tan enseñados a que las cosas son de determinada forma, tenemos tal nivel de creencia, de credo en que es de determinada forma, que pensar que puede haber otro sistema, que además es un sistema que es un proceso, pero que se puede hacer, nos cuesta muchísimo, ¿no? Y yo creo que poder hacer este ejercicio de cuestionarnos a nosotros mismos todas estas creencias, yo siento que es una ganancia enorme. pero hay otros profesionales, a veces esto que dices tú, ¿no? De que personas que no se lo creen, que intentan minimizarlo, ¿no? Que no se creen que se pueda eliminar la migraña, como que esto es algo como sectario, alternativo, New Age, homeopático, ¿no? Y es literalmente biología del dolor, ¿no? Yo estaba esta semana leyéndome las publicaciones del doctor Sarno, un hombre experto en dolores de cabeza y de espalda, y te explica científicamente, tenemos a Arturo Goicoechea, el neurólogo, es decir, que hay profesionales muy cualificados con una pues, actitud intachable que demuestran que esto es posible, pero no se sigue creyendo, ¿no? Y algo que destaca las publicaciones del doctor Sarno es que hay cierta personalidad asociada, ¿no? Que él encuentra personas muy catastróficas, como que tendemos un poco a ir a la rabia y a pensar que va a salir mal, ¿no? Y define que estas personas con estos dolores crónicos son como ollas express a punto de explotar. Yo me sentía así cuando estaba contigo en el instituto antes de la selectividad, que yo no sé cómo no me caía por las escaleras, no comía, descomposición, contracturas, dolores de cabeza. Yo me sentía como a punto de explotar. Y ahora yo soy una olla de cocción lenta. A veces acelero el fuego, a veces lo freno, ¿no? Pero no me siento totalmente invalidada y entiendo que tú ya no eres esa olla a punto de explotar, ¿no? Que tenía dolores diarios. Sí, totalmente. Y hay algo que me parece bien importante también y que yo creo que tú lo recalcas un montón y me parece súper, me parece clave, que es también el cuidado diario y realmente también el tratar un poco de generar un contexto y una realidad
que realmente te ayude a gestionar determinadas cosas. O sea, yo realmente creo que si trabajas 12 horas al día y tienes 4 hijos y, o sea, realmente, y no haces deporte y no meditas y no te cuidas y comes mal y vas siempre corriente y vas, por mucho que te autoquieras decir que cuando tienes te está arrancando una migraña, por mucho que quieras hacer un autodiálogo contigo, o sea, siento que es difícil. O sea, yo creo que es muy importante cuando tú ves que realmente no estás teniendo un estilo de vida sano, que no te estás cuidando lo suficiente. Eso no quiere decir que no te puedas pegar una fiesta, que no te puedas pegar una comilona, que no te puedas ir de vacaciones, estar un mes sin hacer deporte. Pero yo creo que uno tiene que apostar por un estilo de vida saludable. Y en ese estilo de vida saludable yo creo que cobra mucho más sentido un poco el trabajar contigo mismo, el hacer autodiálogo, el escucharte, el hablarte, porque si no es fácil que de repente ¿no? Yo justo ahora, justo antes de empezar, justo le comentaba a Sefra que había estado en un tiempo de oraciones y tal, y como que no había tenido tiempo de realmente dedicarme un poco de tiempo para mí, ¿no? Para mis rutinas, que no es que sea una persona especialmente que se cuida mucho, pero, ¿no? Y realmente sentía que me hacía como mucha falta, ¿no? Y yo creo que eso es un espacio importante, ¿no? Del autocuidado, del conocimiento, por ejemplo, me encanta leer, cuando no leo no me siento, ¿no? O sea, como que saber lo que te hace falta, lo que te hace bien y tratar de tú mismo suministrártelo, ¿no? Sin ser tampoco un dictador contigo mismo, pero sí estarte pendiente, sí cuidarte, sí mimarte, me parece clave, ¿no? Para poder trabajar estas cosas, yo siento. Tal cual, autoconocimiento y autocuidado. Es que sin esto no hay nada. A mí a veces me escriben personas que entiendo que fruto de las circunstancias hay muchas personas intentando opositar para encontrar un puesto más estable, aunque hoy en día no hay nada estable, pero bueno. Y me escriben personas y me dicen, tengo una jornada de 8 horas, luego estoy opositando y además estoy embarazada y tengo un bebé. O sea, es que es inviable, es que es normal, entre comillas, que te duela la cabeza. Es que el cuerpo no está preparado para eso. El cuerpo está preparado y más nuestros cerebros están activos a veces para aburrirse, para mirar la pared, para arreglar unas plantitas. Y yo soy consciente cuando no hago eso, como ya empiezo a tener aquí tensión, como un día me levanto apretando. Y es que hay que hacerlo sí o sí. No, muchas personas me dicen, ¿y estos ejercicios cuánto tiempo tengo que mantenerlos? Para el resto de tu vida. Es decir, hay que meditar un ratito, respirar un ratito, aunque luego estés 3 semanas sin hacer nada. Pero tenemos que dedicarnos tiempo porque si no el cuerpo avisa. Pero es que no solo con la migraña, sino con tantas otras cosas, ¿no? Porque las personas que me contactan pues tienen úlceras, tienen problemas de la espalda, pero fatal, problemas de piel, eczemas de los nervios, todo eso tiene un denominador común y es que no paramos, hay que parar. Y si tú no paras, pues el cuerpo ya se encarga de frenarte. Así que poquito a poco, con esto no quiero alarmar a nadie, quiero que seamos conscientes de que no se pueden trabajar 12 horas en las que no te da la luz del sol, comiendo un tupper del supermercado, ¿no? y durmiendo lo justito con el móvil en la mano. Es que no está nuestro cuerpo preparado para eso. Así que, Susana, como tú bien has dicho, hay que nadar un día, hay que hacer un poco el vago otro, ¿no? Siempre con responsabilidad, porque Susana y yo somos muy trabajonas. Nosotros éramos las que Gracias. sacábamos buenas notas, ¿eh? Nosotros éramos, el otro día nos reunimos con unos compañeros de clase y nos decían que éramos las empollonas. Sí, sí. Bueno, yo estoy orgullosísima de eso, vamos. O sea, yo estoy orgullosísima, vamos. O sea, y ojalá. No, me parece una maravilla, pero fíjate que un poco con lo que decía, el otro día leí una entrevista de una psiquiatra que me pareció una belleza, porque le preguntaban, bueno, ¿y usted qué cree de este consumo masivo que hay de antidepresivos, ansiolíticos, parado? O sea, nunca ha habido tanto consumo, ¿no? Y que yo decía, bueno, es que es una locura porque realmente es como si pretendemos que a un esclavo del medioevo le resolvamos la depresión que debe tener con medicación, ¿sabes? Hombre, pues no, hay que cambiar el sistema. Entonces, cuando no exista la esclavitud, probablemente a este señor, no, entonces, cómo tus circunstancias, o sea, querer en circunstancias contrarias a la naturaleza, al ser humano, sobrevivir y encima tapar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo con de alguna forma con medicación, o sea,
como es un sinsentido, que eso no quita que realmente para periodos concretos o específicos, o que haya gente que tiene alguna enfermedad o dolencia mental, que se puede utilizar, ¿no? Y que afortunadamente lo tenemos y tenemos a toda la psiquiatría, que es una ayuda enorme. Pero el cómo, lo que tú decías antes, ¿no? O sea, realmente el cómo nosotros como seres humanos estamos preparados para ciertas cosas y para otras no. Y no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Así que sin dejar de ser empollonas y sin dejar de ser súper trabajadoras, eh, cómo realmente saber parar, poner límites y decir, bueno, o sea, llego hasta aquí y hasta aquí hoy, mañana no trabajo, Y bajar un ¿no? Porque poquito es la que es así. exigencia, sí. Y yo sé que algunos que nos estarán viendo dirán, ya, pero es que yo no me puedo cambiar de trabajo, ya, pero es que mi jefe no sé qué, no sé cuánto. Siempre hay posibilidad de cambiar, eso son creencias, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en un hospital y estaba muchas horas allí presente, pero por ejemplo, a la mediodía, yo con varios días tenía la costumbre de salirme a caminar y me iba a un pequeño parque. Yo ahí hacía ejercicios de respiración, miraba los árboles, tomaba el sol, etcétera, ¿no? Entonces yo encontraba mis momentos de recarga. No me iba al bar en mi rato libre del hospital con mucha gente, fumando, etcétera. Así que siempre hay una solución, un pasito para acercarnos a aquello que nos gusta, que nos aporta tranquilidad y que permite al sistema nervioso relajarse. Es que nosotros generamos, creo que lo leí, no sé si era 3 o 4 veces más adrenalina que nuestros bisabuelos actualmente. Nuestro cuerpo está Wow, estresado, claro, es que nuestros wow. abuelos no tenían TikTok, no tenían que desplazarse tanto y mira que estaban en situaciones complicadas, ¿no? En el pasado, pero estaban por la noche mirando el fuego, cantando, ¿no? Luego tenían que ir a trabajar, pero su organismo y sus rutinas estaban más adecuadas para lo que está preparado nuestro cuerpo, que es el movimiento, el descanso y la exposición solar. Y muchas veces ahora no tenemos ni descanso, ni exposición solar, ni movimiento y el cuerpo pues se queja de esto. Así que hay que ir buscando pues nuestro ratito de piscina, nuestro ratito de mirar los árboles, nuestro ratito de mirar la tele y de reírnos como estamos haciendo hoy aquí con Susana recordando nuestros tiempos mozos, que qué alegría que hemos llegado hasta aquí, ¿eh? ¿Con qué edad nos conoceríamos? ¿Con 3 años? Ahora tenemos 41. Puede ser, puede ser. Con 3 años ahora tenemos 41 y todo lo que hemos hecho y aprendido y todo lo que nos queda, ¿no? A mí Uy, esto, a mí esto me ha dado una gran esperanza, todo este proceso también de, como una cura de humildad, en todo lo que nos queda por vivir, ¿no? Y a mí me da también como una gran alegría, ¿no? Porque a veces como que uno llega, que ahora tenemos 41, ¿no? Y es un poco como que, bueno, como que ahora hay que como que poner en práctica todo lo aprendido hasta ahora, ¿no? Y más bien es al contrario, ¿no? Es bueno, todo lo que me queda por seguir aprendiendo, ¿no? Y todo lo que avanza el mundo, ¿no? Si todo lo que seguimos descubriendo como seres humanos, como investigadores, como profesionales, y que me parece que es una suerte tan grande, ¿no? O sea, que realmente tengamos esto, ¿no? Porque realmente debe ser terrible ya saberlo todo, ¿no? Entonces, realmente tener esta posibilidad de cambio, ¿no? Y esta posibilidad de también reinterpretarte, ¿no? El otro día hablaba con un amigo que siempre va estresado, ¿no? Y le decía, ostras, pero si yo, mira, yo podría entender que tú vivieras así si realmente vas a salvar la humanidad. ¿Sabes? Si realmente vas a, no sé, vas a acabar con el cambio acabar climático. los excels del trabajo, ¿no? Sí, o sea, si va a ser una cosa tal. Pero ve, o sea, tu trabajo no es realmente, o sea, además yo, fíjate, siempre pienso en el presidente del gobierno, de los Estados Unidos, de España, de Francia, de Ecuador, donde sea. No pienso, a ver, o la presidenta, ¿sabes? O sea, estos señores, tú les ves, estas señoras, están ahí, deben estar estresadas, tal, pero deben llevar su día a día, ¿no? O sea, a ver, no harán deporte, meditarán y tal, pero bueno, ¿sabes? Entonces, ¿por qué alguien va a estar más estresada o estresado que la presidenta de, ¿sabes? O sea, de donde sea, ¿sabes? O sea, es que no tiene sentido, ¿sabes? Entonces, al final yo creo que por mucho, muy importante que sea tu trabajo, ¿no? Por muchas cosas increíbles que vayas a hacer, si es que es el caso, ¿ya? Al final, realmente, tanto nivel de estrés tiene sentido, ¿sabes? O sea, porque al final lo tienes que hacer igual. Lo puedes hacer estresado o sin estresarte. La cuestión es, al final no acaba siendo una adicción. O sea, no realmente estás enganchado al estrés que te genera un trabajo que en realidad al final quizás tampoco te lo está exigiendo, ¿no? Entonces yo creo que como que todo este tipo de cosas, plantearte y preguntarte, yo creo que estamos en la edad perfecta. O sea,
no sé el promedio de edad de la gente que trabaja contigo, imagino que debe haber de todo, ¿no? Pero, pero es una suerte. Y a mí yo cuando me entero de que trabaja con gente, contigo gente que es mayor y niños, me da mucha alegría porque, ¿no? Es esta idea de, bueno, es que siempre podemos estar aprendiendo cosas, siempre vamos a mejorar nuestra vida, ¿no? Y es estar un poco abierto a esto, ¿no? Pues mira, mi caso más chiquitito es 3 años y mi caso más mayor entrevistado aquí para el canal de YouTube es Ángel. Pondré la entrevista aquí abajo, 69 años, lo consiguió y ahora lleva 3 años sin migraña. Sí, sí, o sea, toda una Wow. vida. Efectivamente, hay que empezar a cambiar procesos y todos tenemos en la oficina a alguien que va a otro ritmo y al final acaba haciendo lo mismo que nosotros, pero sin dolor de cabeza. Hablando de las creencias, de estas construcciones, me está gustando mucho esta entrevista, es algo diferente. Me gustaría compartirte la anécdota de una persona que trabajaba conmigo, que hacía dibujos, era dibujante, y entonces esta persona tenía que hacer unos proyectos para un cliente de manera recurrente y tardaba 4 meses. Se estresaba muchísimo, imagínate, plazos de entrega, etcétera, hasta que decidió cambiar su creencia en cuanto a la exigencia, el perfeccionismo, a hacer los dibujos de una manera concreta, a repetirlos una y otra vez. Y lo hizo lo más sencillo posible, sin reescribir su trabajo, y lo entregó. Tardó un mes en vez de 4. Estaba asustado frente al feedback del cliente porque le había dedicado muchas menos horas y él pensaba que era mucha menos calidad. Pues el cliente quedó mucho más contento y prefirió esta nueva manera de trabajar y esta propuesta. Y me decía, es que es increíble. Dice, estoy tardando pues 4 veces menos. Estoy mucho menos estresado, gano el mismo dinero por cambiar mi manera de ver el mundo y mi trabajo. Y eso dependía de él. No era que su trabajo fuera estresante, es que él lo hacía estresante. Insisto, a veces habrá trabajos estresantes, pero muy pocos neurocirujanos me encuentro yo entre mis clientes. Son profesores, camareros, veterinarios, o sea, son situaciones que, bueno, pueden ser importantes, pero todas las decisiones del día no son de vida o muerte, ¿no? Hay que mirar la vida desde Total. otro lugar, con más tranquilidad y un poco más de calma, porque nos vamos a morir lamentablemente con una lista de pendientes. La lista de pendientes no se va a acabar nunca. Totalmente. Y eso, fíjate, es como cuando ves a alguien que se cree, ¿no? O sea, que yo vivo en Ecuador, ¿no? En Ecuador les llaman los muy, ¿no? Cuando alguien se cree así, es como muy soberbio, ¿no? Y va así con unos aires y tal. Y al final dices, bueno, realmente, ¿qué haces como para realmente tener esta actitud, ¿no? Porque al final siempre, realmente, después la gente, los que más hacen, ¿no? Realmente la gente que tiene muchas veces la mayor responsabilidad o los puestos en realidad más altos ya a nivel como de dirección, incluso de un país del grupo de toma de decisiones. Y dentro de los intelectuales también pasa como que al final los las más, al final son las mejores, los menos soberbios. ¿Sabes? Son los más agradables, las personas que más se sientan contigo, o sea, de alguna forma, y al final es un poco, el otro día leía me pareció una cosa maravillosa que decía que al final la máxima expresión de la inteligencia es ser buena gente, ser buena persona, ¿no? Y me quedaba con eso y lo recuerdo mucho, lo pienso mucho, porque al final yo creo que no hay cargo, no hay trabajo, no hay función, no hay misión que te legitime para ser una estúpida, ¿sabes? O un estúpido con los demás y contigo mismo, ¿no? Entonces al final yo creo que nos toca un poco bajarnos a todos un poco, ¿no? O sea, ver un poco en el sitio en el que estamos todos y decir, bueno, lo que comentábamos hace un ratito en la entrevista, ¿no? Que justo me decías que al final un poco la idea es empezar a generar luces desde un punto de vista individual, ¿no? Y para generar cada vez más luz colectiva, ¿no? Y al final esa es un poco la idea y al final la luz que yo creo que puedas generar nunca va a ser más importante que otras luces, ¿no? Que quizás desde un punto de vista más humilde o más sencillo puedan alumbrar más, ¿no? A los demás y a ti mismo, ¿no? Entonces esa idea de un poco, bueno, bajemos todos porque estamos demasiado arriba todos, ¿no? Yo Hay siempre... que tranquilizarse y ser Ah, buenas exacto. personas. Y ya está, ¿no? Ese es el resumen. Susana, y algo que le interesa mucho a las personas que me ven es el tema de las recaídas, que muchas personas lo viven con angustia y con miedo. Tú habías entendido este proceso, te empezabas a hablar de otra manera, te ibas exponiendo, pero el día que te levantabas con un migrañón del 15, ¿cómo lo gestionabas?
Bueno, a mí lo primero que me dio es mucha alegría de saber que sabía cómo gestionarlo. Entonces yo, la verdad es que las recaídas que he tenido y que tengo, a veces de repente me empieza a doler así, empiezo a tener como un principio y me toca pararlo, me puede pasar una vez cada 6 meses o así. Me da una alegría tan grande el saber cómo hacer, o sea, tener la herramienta. Sabes que esto es como yo no puedo gluten. Y hasta que lo descubrí pasó un montón de años. Entonces la gente me dice, bueno, es que no puedes gluten, qué pena. Y yo, que va al revés, o sea, al menos lo descubrí, ¿sabes? Entonces yo creo, les recomiendo a toda la gente que se preocupa porque tiene una recaída, bueno, o sea, agárrate a que tienes la herramienta. O sea, el problema era cuando no Hay la solución, hay tenía. solución. Exacto. Y por otra parte a mí, fíjate, va a sonar muy raro, pero a mí a veces me alegra tener recaídas porque a veces me están alertando de que, oye, ve, tranquila, ¿sabes? O sea, tranquilo, o sea, realmente tómatelo con calma, hoy te vas a tomar un café con tu marido o vamos a cenar ¿sabes? O sea, vamos a bajar un poquito el tono, vamos a hacer quizá un poco más, o vamos a volver a meditar, como que a veces ya de alguna forma a veces la migraña la siento como un poco, bueno, una alarma de, oye, ve, bájate un poco, ¿sabes? Estás muy arriba, baja un poco, vuelve a la tierra con todos y todas y volvemos ahí, ¿no? Entonces, pues yo es lo que les recomiendo a la gente, no os preocupéis, al revés, alegraros, alegraros porque ahora Bueno, ya no sé si sabemos. algunas personas se van a alegrar, pero bueno, es lo que tú dices, que te pique a la puerta una vez al año o dos no tiene nada que ver con tener migrañas diarias, ¿no? Tú ya has reeducado, tu cerebro ha comprendido que no hay peligro y esto lo has logrado cambiando cómo te relacionas con el mundo y autoconociéndote. O sea, cientos de personas me dicen, es que esto no solo me ha servido para la migraña, me ha servido para ver cómo distorsionaba la realidad, para ver cómo gestionaba mis rasgopas y dicen, es que esto lo tendrían que enseñar a todo el mundo, tuvieran migraña o no, a cómo se dirige uno a sí mismo, a los demás, poner un poco el pie en el pedal del freno. Ese sería el resumen, ¿no, Susana? Sí, sí, o sea, yo por eso además te publicito tanto, allende los mares, porque sí, para lo de la migraña está súper bien, o sea, está súper bien y tal, y no me cambió la vida y tal, y no sé cuántos. Mi caso de migraña no era tan grave porque no llevaba tanto tiempo, entonces era un límite, era un problema para mí, pero no era como el de otros compañeros y compañeras. Pero a mí realmente lo que me ha parecido muy interesante es todo este tema del autoconocimiento, de tal, además desde la ciencia, ¿no? Porque realmente legitima mucho la idea de que tú seas bióloga, de que seas una mujer de ciencias, o sea, desde aquí públicamente lo digo, o sea, que realmente pocas mujeres hay tan de ciencias como tú, o sea, que realmente todo el tema así de creencias o de fe, o sea, yo certifico que siempre ha sido como muy poco, muy contraria a realmente no tener la evidencia, ¿no? De alguna forma científica. Entonces eso también como que da cierta confianza, ¿no? Porque también te encuentras a gente charlatanes, charlatanas, ¿no? Que, que, que nos pueden realmente impedir ver la luz al final del túnel, ¿no? Y Claro. que para nada el caso. Yo me acuerdo de quedar con vosotras y llevar la National Geographic, la revista esta de ciencia. Doy fe de que Sí, un eso poco es verdad. cansina. Yo he estado siempre ahí, que si los perros, que si el cerebro, esto me viene de toda la vida y Susana está aquí para confirmarlo. Para certificado. Yo me acuerdo que además siempre decíamos, yo estudié economía, ¿no? Que es como más, y además dentro de la economía el área social, más la parte de historia y filosofía. Y ya siempre he sido como más pero de Sephora siempre ha sido como más de ciencias, ¿no? No, porque siempre me decían, no, pero es que esto de las ciencias sociales no está probado, tal, no sé qué, además esto va cambiando, va mutando, pero esto de las ciencias se queda y tal, no sé qué, y es bien importante todo esto, ¿no? Porque esto no es más que en el fondo una aportación más una ampliación, una evolución de las ciencias, ¿no? De las ciencias puras, ¿no? O sea, tanto más como también sociales y como que es una ayuda que quizás a veces, como se dice de una forma más coloquial, ¿no? O lo explicas de una forma como más sencilla, ¿no? A veces parece que no, para nada, pero que pudiera pensarse que carece de bagaje científico detrás, ¿no? Y no, o sea, al revés, o sea, y tú muy bien lo decías hace un ratito, ¿no? Que realmente tienes detrás, no tú, o sea, otros muchos compañeros contigo, cómo está la evidencia científica de cómo es una cefalea, no hay daño detrás,
aunque exista el dolor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, que nadie se confunda, o sea, que tú lo expliques de una forma muy sencilla para que nos pueda llegar a todos, no significa que no haya detrás una evidencia científica. Al contrario, a veces si no hay evidencia científica no se puede explicar de una forma tan clara como lo haces tú, ¿no? Exacto, y aunque no lo hubiera, ya llevo 6 años con esto. Ya llevo con tantos casos de éxito, tantos seguidores. Tú eres un ejemplo. No he trabajado contigo. Tú me encontraste un día buscándome así a lo loco en Instagram. Entonces me daría igual que no hubiera evidencia científica porque hay tantos niños, tantas personas que lo han conseguido que es que hay que intentarlo. Muchas personas me dicen, es que no pierdo nada por intentarlo. Esto no tiene efectos secundarios. Hay que dejar de estar asustado, hay que dejar de estar registrando días de dolor, hay que dejar de evitar y hay que dejar de estar a oscuras porque eso solo fija la conducta. Susana, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, por haber compartido estos retazos de una vida que muchos no conocen y aunque tú no quieras yo voy a poner alguna fotito. Si luego no me das autorización borraré tu cara. Autorizo todas nuestras imágenes, hasta de los disfraces, imagínate eso. Yo tengo una en mente que estamos disfrazados de Papá Noel con de muñeco de nieve con 3 años. Ahí tengo una yo en mente, que a ver si me Dios. Me parece genial, me parece maravilloso, me parece maravilloso. Muchas gracias, Efra, por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Ya sabes que te quiero mucho, que te tengo mucho cariño y me parece que más allá de eso, realmente el trabajo que haces es increíble. Así que desde aquí os animo a que la sigáis y a que trabajáis con ella porque es una maravilla. Así que muchas gracias por lo que haces. Nada, gracias a ti. Como dice Susana, dale al like, suscríbete y sígueme en la pista en todas mis redes sociales. Un abrazo, adiós. Un abrazo.